Durante décadas, los teóricos de la conspiración han afirmado que el gobierno de Estados Unidos escondía platillos voladores. Decían que en el Área 51 había naves circulares capaces de desafiar la gravedad. La Fuerza Aérea siempre lo negó. Dijeron que eran globos meteorológicos, ilusiones ópticas o pantanos con gas, pero en 2012, una serie de documentos clasificados finalmente vio la luz pública y lo que revelaron fue sorprendente a los conspiranoicos. Tenían razón. A medias en Estados Unidos. Si tenía un platillo volador, no era alienígena. No vino de Martian, fue diseñado por ingenieros humanos en la década de 1950. Tenían los planos, tenían el presupuesto millonario y tenían un nombre en clave: AN Proyecto 1794. El objetivo era construir una nave circular capaz de despegar verticalmente, alcanzar 4 veces la velocidad del sonido y volar al borde del espacio. Pero el resultado final no fue una flota de naves intergalácticas. Fue un aparato inestable que apenas podía levantarse 1 metro del suelo, que cocinaba a sus pilotos vivos y que demostró que, a veces, la ciencia ficción debe quedarse en la ficción. Esta es la historia de cómo la Fuerza Aérea gastó millones intentando reinventar la rueda y hacerla volar. Para entender esta locura, debemos situarnos en el contexto de la Guerra Fría era 1956. El miedo a la tecnología soviética era absoluto. El ejército estadounidense buscaba desesperadamente una ventaja táctica, un avión que no necesitara pistas de aterrizaje, que pudiera despegar desde cualquier lugar y que fuera inalcanzable para los misiles enemigos. La solución llegó desde Canadá, una empresa llamada Avro Aircraft, liderada por el brillante pero excéntrico ingeniero británico John Frost. Propuso algo radical. Frost creía que la forma de los aviones convencionales, con alas y colas, era ineficiente para las velocidades supersónicas extremas. Su propuesta fue eliminar las alas por completo. Propuso un disco, un platillo volante. La Fuerza Aérea de Estados Unidos quedó fascinada. Compraron la idea y clasificaron el proyecto como alto secreto. Sobre el papel, las especificaciones del proyecto 1794 eran alucinantes. Prometía una velocidad máxima de Mach 4, es decir, más de 4.000 kilómetros por hora. Prometía un techo de servicio de 100.000 pies, 3 veces más alto que los aviones comerciales actuales. Y prometía un rango de 1.000 millas náuticas. Era el arma perfecta. Pero había un problema. ¿Cómo haces que un disco vuele sin alas? Aquí es donde entra la ingeniería teórica fascinante y donde eventualmente la realidad golpearía con fuerza. El secreto del platillo no era la antigravedad, era el efecto Conde. El diseño utilizaba una turbina central masiva, a la que llamaron Torborot. Esta turbina succionaba aire por el centro del disco y lo expulsaba a gran presión por los bordes. Gracias al efecto Conde, que es la tendencia de un fluido a adherirse a una superficie curva, el aire expulsado seguiría la curvatura del platillo hacia abajo, creando una columna de empuje invisible. En teoría, controlando pequeñas salidas de aire en los bordes, el piloto podría inclinar el disco y salir disparado hacia el horizonte a velocidades supersónicas. Se construyeron prototipos a escala real. El más famoso fue el Avrocar. Parecía sacado de una película de serie B, un disco de metal pulido con 2 burbujas de cristal para los pilotos. Cuando lo encendieron por primera vez, el ruido era ensordecedor. El calor de las turbinas era tan intenso que derretía el asfalto bajo la nave y convertía la cabina en un horno para la tripulación. Pero lo peor no fue el calor, fue la inestabilidad. En las pruebas de vuelo, el Avrocar demostró tener un comportamiento errático. Cuando intentaba subir más de 1 metro del suelo, el disco comenzaba a oscilar violentamente de lado a lado. Los ingenieros llamaron a esto hubcapping, porque se movía como la tapa de una rueda, o tapacubos, que se suelta en la carretera y gira sin control. El sistema de control era increíblemente complejo y poco intuitivo. El piloto tenía que luchar constantemente contra la máquina solo para mantenerla nivelada. Descubrieron que la hermosa teoría del efecto Conde
aunque funcionaba en el laboratorio, era una pesadilla para controlar en una aeronave de combate real. El colchón de aire que sostenía la nave se volvía inestable en cuanto se alejaba del suelo. El supercaza de Mach 4 resultó ser, en la práctica, un aerodeslizador muy caro y muy ruidoso que no podía superar los 56 kilómetros por hora. Ni siquiera podía volar más rápido que un coche en una autopista. Además, el diseño circular tenía un defecto aerodinámico fundamental. No generaba sustentación por sí mismo si los motores fallaban. Un avión normal puede planear si se apaga el motor. El platillo de Ebro, si perdía potencia, caería como una piedra, o mejor dicho, como un plato de 100 toneladas. En 1961, después de gastar lo que hoy serían millones de dólares, ajustados a la inflación, la Fuerza Aérea canceló el proyecto. Los prototipos fueron enviados a museos o desguazados. Los planos se guardaron en cajas selladas bajo el sello de clasificado. El proyecto 1794 fracasó no porque la idea fuera mala, sino porque la tecnología de materiales y computación de la época no estaba lista para domar esa física. Hoy, con computadoras de vuelo modernas, quizás sería posible, pero seguimos usando alas. Por una razón, funcionan. Esta historia es un recordatorio de que, en la ingeniería militar, la línea entre la innovación genial y el ridículo absoluto es muy delgada. Estados Unidos quería construir un ovni para aterrorizar a los soviéticos. Al final, construyeron una máquina que aterrorizaba a sus propios pilotos. Si te ha sorprendido este intento fallido de reescribir la aerodinámica, espera a ver el siguiente video. Vamos a hablar de otro proyecto de la Guerra Fría, pero esta vez no en el aire, sino en el mar. Imagina un barco que se hundió no por un misil, sino porque alguien decidió cambiar el diseño original para ahorrar dinero en materiales